al Señor esta noche. Gloria a Dios. Mire, qué lindo. Yo sé, si a cada uno de ustedes de pasar aquí al frente, hermanos, y expresaran cómo se sentirían si Dios les diera uno de esos dones, yo sé que todos, hermanos, nos sentiríamos en primer lugar agradecidos, en segundo lugar afortunados, y en tercer lugar, hermanos, dichosos de poder a través de esos dones ayudar al que necesita. Miren, qué bueno, porque ya tienen un concepto de para qué ustedes van a usar ese don que el Señor les va a dar. Qué bueno. Yo no sé si lo reciben. Aleluya. Levante su mano con fe y dígale: Señor, yo recibo esos dones. Qué bueno. ¿Sabe por qué? Gloria al Señor. Alábenle que esta noche Él vive. Él está en medio nuestro. Gloria a Dios. Quisiera pasarlos a todos, porque son, hermanos, 9 dones los que la palabra nos enseña de que Dios da a su iglesia. Pero primero los vamos a estudiar. Le quise, hermanos, mencionar esos 2 dones porque son los que más se conocen. Y sé que cuando el hermano decía de que si el Señor le diera ese don de sanidad, Él lo usaría. Es decir, ya sabe para qué es el don. Y cuando a la pastora Carmencita le hablaba el Señor, ¿verdad?, de que si le diera ese don de hacer milagros, igual ella ya sabe para qué lo ocuparía. No sería para, hermanos, vanagloriarnos, sino sería para bendecir a los demás. Ahora, le tengo una buena noticia. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Dios lo que quiere es que cada uno de los creyentes, hermanos, podamos tener uno de esos dones que el Señor nos está ofreciendo, hermano. Aquí no es algo que el Señor le dice: voy a pensar si te doy uno de esos dones. No, el Señor se los está ofreciendo. Ahí depende, hermano, de que usted quiera esos dones, porque la promesa de Dios, hermano, está para todo el que cree, está para cada uno de los de su iglesia, está para cada uno de sus hijos, y esto el Señor lo quiere dar a su iglesia con el propósito de que la iglesia sea edificada. ¿Qué quiere decir edificada, hermano? Que la iglesia sea bendecida, que donde exista la necesidad de que esos dones, hermanos, trabajen, actúen, hermanos, se esté viendo el poder de Dios. Sí, amén. Mire, los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Dios otorga a la iglesia. Son capacidades, hermanos, sobrenaturales, porque no es en nuestra fuerza que van a suceder los milagros, que van a suceder, hermanos, las cosas sobrenaturales que Dios hace, sino, hermanos, que es a través del Espíritu Santo, que es a través de que Dios se mueva por medio de usted como instrumento de parte del Señor. Son manifestaciones, hermanos, completamente milagrosas, hermanos, que no podrían ser ejercidas si Dios no está en nosotros, dentro de nosotros. Por eso es de que al final de esta serie de los dones del Espíritu Santo los vamos a estudiar. Son 9, le decía. Son 3 grupos de cómo se han clasificado para poderlos ir conociendo adecuadamente. Pero al final, hermanos, de poder conocer cuáles son estos dones y qué es la función de cada uno de ellos, vamos, hermanos, también a estudiar la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, porque sin el bautismo en el Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos recibir
esos dones. ¿Sabe qué significa un don? Un don es un regalo inmerecido de parte de Dios. Es decir, que usted debe estar consciente que usted no se merece nada. Debemos de ser humildes, que no nos merecemos ese regalo, pero que Dios nos lo quiere dar porque Él lo que quiere es manifestarse a toda la iglesia para que sean hermanos beneficiados, como decía en el caso del hermano, ¿verdad? Si recibiera el don de sanidad y el hermano sabe que hay un enfermo, el hermano ya sabiendo que tiene ese don, por supuesto que se va a mover y va a empezar a orar por los enfermos. Entonces, eso es el propósito de Dios, que estos dones sean usados en la necesidad que hay dentro de la iglesia de Dios. Hermano, los dones no son habilidades. Los dones no es algo como un talento. Un talento, hermanos, es algo que la persona por naturaleza puede tener. Muchas veces quizás no, hermanos, ejercen un talento porque tal vez no han descubierto que tienen una capacidad especial, que tienen, hermanos, algo que desarrollar en ellos mismos. Por ponerle un ejemplo, alguien, hermanos, puede anhelar tocar un teclado para alabar, para adorar a Dios, y puede tener idea de cómo es, hermano. Pero hay personas que aunque tengan idea de cómo es y aunque estudien, hermanos, todas las notas musicales y todo lo que tiene que ver con la música, hermanos, van a llegar muchas veces a frustrarse, porque aunque estudien y practiquen y todo, he conocido personas que se han dedicado, pero que al final se han dado cuenta que no era lo de ellos, que simplemente les llamaba la atención, pero que no pudieron, hermanos, desarrollarse o desenvolverse. Ahora, hay personas que nativamente ya traen un talento y que solamente les dicen, mire, este es el do, el re, fa y todo lo demás, y empiezan a buscarle, y esas personas, hermanos, ya traen un oído musical y empiezan, hermanos, a tocar las teclas y empiezan a armar las melodías, hermano, y podemos de repente ver que esas personas van comenzando a tocar una guitarra quizás y ya están sacando la melodía y ya están, hermano, dando a conocer que ellos ya traían por naturaleza ese talento. O sea, el talento es una capacidad humana que Dios otorga a los seres humanos. Entonces, podemos darnos cuenta, hermanos, de que el talento musical, hermanos, no es un don del Espíritu, sino que, hermanos, el don del Espíritu es, oiga, es un fenómeno sobrenatural. Porque es un fenómeno. Porque, hermanos, va a operar en el creyente sin que el creyente se haya, hermanos, preparado, sin que haya estudiado cómo poder orar por el enfermo, cuáles palabras voy a escoger para orar, ¿verdad? Y que se sabe, no, porque no, hermanos, no va a producirse la sanidad porque nosotros hayamos aprendido, sino porque Dios, a través de su Espíritu Santo, el que va a estar haciéndolo cuando el que tiene el don pone las manos sobre los enfermos. Y aunque no las ponga, pero si ora por una persona y Dios le revela que esa persona va a curarse, el Señor lo va a hacer. Entonces, no está en nosotros. Yo quiero que, hermano, usted vaya poniendo atención, porque yo no sé qué don es el que le va a dar a usted, Señor. Yo le ponía el ejemplo, ¿verdad? El don de sanidad en casa del hermano, el don de milagros con la hermana, pero en realidad yo no sé cuál es el don que el Señor tiene preparado para usted. Entonces, ahí cuando nosotros vamos aprendiendo la palabra, usted le va a decir al Señor, Señor, yo quiero tal don. Nos vamos a conocer y usted le va a poder decir al Señor cuál quiere. El apóstol recomienda, hermanos, de que pidamos los dones y que no se quede solo con uno. Es decir, que usted se puede reenganchar. Mira, aquí es como el buffet. ¿Cuántos han ido a comer a un buffet? Agarra la porción que usted quiere, ¿verdad? No le dan un platito
ahí con la porcioncita, porque todo lo que usted se pueda comer, así es el buffet del Señor, que usted le va a decir: Señor, yo quiero los 9 dones para mí. Gloria a Dios. Entonces, la importancia de poner atención es para que usted arrebate los dones que el Señor tiene para usted, porque esta es una promesa. Esto no es, hermano, algo que a lo mejor pueda que suceda. No, es algo que Dios ha prometido para la iglesia. Mire, lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias donde, hermanos, no se mueve el Espíritu Santo porque no hay enseñanza de los dones del Espíritu Santo, porque hay incredulidad de que sea, hermanos, para estos tiempos que Dios ha dejado la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Hay iglesias, entre comillas, cristianas, donde no creen en el bautismo en el Espíritu Santo, mucho menos van a creer en los dones. Creen que Dios puede sanar a alguien, creen que Dios puede hacer milagros, pero no creen en los dones, porque estas personas, hermanos, ponen la condición de que cómo es posible que el Espíritu Santo pueda, hermanos, usar a una persona no siendo digna. Pero aquí, por eso les decía al principio, no se trata de que nosotros lo merezcamos, por eso se llama un don, porque es un regalo inmerecido. Es decir, que Dios se lo va a dar a usted, aunque, hermano, usted no se lo merezca. Pero si Dios quiere bendecir a otras personas por medio de usted, el Señor se lo va a dar. Ahora, recibiendo un don de esto, por supuesto que nos vamos a santificar para Dios, nos vamos a guardar, lo vamos a usar para bendecir a aquellos que necesitan recibir algo de parte del Señor. Entonces, hermanos, les decía que para recibir uno de los dones es necesario que seamos bautizados, hermanos, en el Espíritu Santo, porque de esta manera vamos a entrar a esa atmósfera, a esa, dimensión espiritual. No quiere el Señor que usted sea solo espectador, que usted solamente vea que los hermanos oran por los demás y que suceden milagros. No, Dios quiere que usted también, hermano, sea un instrumento del Señor. El Señor, cuando delegó a sus discípulos para ir a predicar por todo el mundo, les dijo, vayan y prediquen y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Y empezó el Señor a decirle, y estas señales les van a seguir. Entonces, el Señor, hermano, no está limitado con su iglesia, sino que es para todo. Así que arrebate desde ya lo suyo. Vamos, hermanos, en la porción que hemos leído podemos notar de que los dones están, hermanos, dados para la iglesia, y que, como les decía, son 9 dones, y dentro de esos 9 dones, hermanos, los vamos a clasificar en 3 grupos. Los dones que existen o que la palabra de Dios nos enseña son los dones de revelación. Hay 3 dones dentro del grupo de los de revelación. Están, hermanos, también otros 3 dones que están dentro del grupo de inspiración. Ya le voy a decir por qué. Y está el tercer grupo que se llama los dones de poder. En los dones, hermanos, de revelación es donde Dios, hermanos, da el don de palabra de ciencia, y ya lo vamos a ir aprendiendo uno por uno, vamos a ir conociéndolo. Esto está dentro de los dones de revelación. Está el de palabra de sabiduría. Oiga, no es lo mismo palabra de ciencia que palabra de sabiduría, es bien distinto. Y está, hermanos, el don de discernimiento de espíritu. Por eso es de que se llaman dones de revelación, porque Dios le está mostrando algo a través del Espíritu Santo. Ahora,
los dones de inspiración, miren, yo me acuerdo que a veces en broma uno cuando ve a alguien cantando una canción romántica, uno le dice, te inspiraste, ¿verdad? Porque ya uno ve que esa persona ya casi va a llorar, porque está tocada por un sentimiento. En el caso, hermanos, de los dones de inspiración, es algo así similar. Sucede porque la misma palabra lo dice, lo inspira. Cuando el Espíritu Santo a usted lo inspira, le está dando, hermanos, una revelación, o le está dando un mensaje de parte de Dios para que usted pueda, hermanos, traerlo a la iglesia. Los dones de inspiración, dentro de los dones de inspiración está el don de géneros de lengua, está el de interpretación de lenguas y está el don de la profecía. Estos tres dones son dentro de ese grupo de los dones de inspiración. Luego, los dones de poder, como su palabra lo dice, de poder, es decir, de que suceden cosas, hermanos, que no van a darse por nuestra fuerza, sino por el poder de nuestro Señor. Esos dones de poder, hermanos, son uno, el don de sanidad, el don de operación de milagros, oiga, y el don de fe. Fíjense que la fe es un don. La fe, hermanos, no es solo decir, yo creo, yo tengo fe. Mire, está el don de la fe, donde, hermanos, usted está seguro de aquello que cree. Entonces, estos dones suceden, hermanos, a través del poder del Espíritu Santo. Por eso se llaman los dones de poder. Bien, vamos a seguir con el estudio. Esta noche vamos a ver cuál es el don, o vamos a entrar, hermanos, a la explicación de lo que son los dones de revelación. Dice que el don de revelación, hermanos, es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Hermanos, estos son los dones de revelación. Son, hermanos, acontecimientos de lo que sucedió en el pasado. O sea, miren, algo que usted no se lo va a inventar, sino que Dios se lo pone a usted, hermano, de que algo sucedió, por ejemplo, en un hermano o en una hermana. Yo no sé si usted ha visto cuando el Señor aquí usa su vaso, ¿verdad? Y llega el instrumento y le habla del pasado, y la gente se queda asombrada. Miren, esto, hermanos, es algo que la iglesia necesita, que Dios active los dones. Fíjense que hay muchas personas, hermanos, que se mueven hacia las iglesias que nos identificamos como iglesias proféticas, porque estas personas van en busca de que Dios hable a sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha incredulidad. Entonces, cuando Dios usa un instrumento y le habla de su pasado, la persona se queda, es Dios. Porque ¿quién más? Imagínense que Dios usa a un vaso y este vaso no conoce la vida pasada de la persona, o sea, no sabe nada, pero tal vez primera vez que se ven. Entonces, hace un par de meses yo tuve, hermanos, esa evidencia, ¿verdad? De que fuimos a un lugar y el Señor le puso a mi esposa y que tenía la profecía a alguien y le habló de su pasado, y después la testimonio. Exactamente, así es. Entonces es ahí cuando el Señor está, hermanos, dándole a ese instrumento, hermanos, el don de revelación o de hechos o acontecimientos que están sucediendo en el presente. ¿Cómo? Por ejemplo, yo puedo ver a la hermana, ¿verdad? Pero yo no sé qué es lo que está pasando a ella, porque ella a mí no me lo va a contar. Hay cosas que no me las va a contar. Pero entonces el Señor viene y me pone
la hermana está pasando por esta situación, tiene tal cosa o tal problema, la está agobiando o está esperando algo. Entonces el Señor le habla a la hermana, hermano, y exactamente lo que la hermana está viviendo. Entonces vemos ahí que esos son los dones de revelación. Se lo estoy explicando así para que entiendan cuál es la función de cada uno de los dones. O, por ejemplo, puede ser un acontecimiento que nosotros estemos aquí, pero que a lo mejor, hermano, algo esté pasando al otro lado del mundo y no lo vamos a conocer por medio de las noticias o por medio de una llamada que nos hagan, sino que por medio del Espíritu Santo Dios viene y revela qué es lo que está sucediendo allá al otro lado del mundo. Algo así es que son los dones de revelación. Entonces, este conocimiento, hermanos, se adquiere de manera sobrenatural y más allá de toda posibilidad humana. Todos los dones son, hermanos, no en nuestra capacidad, sino en lo sobrenatural que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Un ejemplo de los dones de revelación está en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Exactamente en el verso 13. Se lo voy a ir leyendo, pero si usted lo puede encontrar sería mucho mejor. Y si no, anote la cita bíblica y lo busque en su casa. Pero en el libro de los Hechos habla, hermanos, acerca de aquella ocasión de aquella pareja llamada o conocidos como Ananías y Zafira. ¿Se acuerda de ellos usted? Sí, amén. Dice la palabra de Dios, se lo voy a leer desde el verso 1. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también que su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Oiga esto. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese? ¿A quién dice si ya lo tiene ahí? Al Espíritu Santo. Oiga, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Oiga, aquí hay dos cosas. Está el pasado y el presente. Dice primero que vendió una propiedad. Aquí no dice si la acababa de vender, si la vendió el día anterior o la semana pasada, pero dice que vendieron una propiedad y esta propiedad tenía un valor y que ellos dijeron: bueno, como aquí entre la iglesia todos lo tenemos en común, vamos a aportar lo que nos dieron para la obra del Señor. Al final no iban a aguantar hambre porque en la iglesia del Señor, como les digo, todas las cosas estaban en común. Es decir, que si alguien no tenía para comer, no aguantaba hambre. ¿Está conmigo? Bien. El punto es que vinieron delante de, miren, ¿de quién vinieron? De Pedro, o sea, el siervo del Señor. Entonces ellos dijeron: hermano Pedrito, por aquí venimos gozosos, alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón, y se sacaban el fajo, hermano, de billete, aquella tagatada, le iba a decir. Entonces, y Pedro, hermano, se me queda viendo: ay Dios, a mí me quieren apantallar, dijo Pedro. Si yo tengo el don de revelación de parte del Señor, yo no sé cuántos le alaban, porque delante de Dios nadie está escondido. Entonces dice aquí que Pedro se para firme y le dice: Ananías, con una voz de autoridad, ¿por qué dejaste que el diablo te metiera ese pensamiento y ese deseo? Y lo que traes no es lo que te dieron. O sea, ¿qué necesidad había de mentir, verdad? Aquí estamos hablando del presente. Ya estaban frente a la parte del apóstol, ¿verdad?, dando aquel aporte que no era el que les habían dado. Muchas veces se ha hablado de este tema y uno dice: ¿y por qué no fueron sinceros, verdad? Si nadie les estaba obligando, no era, hermano, por obligación
revelación, si dice la palabra que Dios bendice, hola, Dios bendice al alegre. Entonces aquellos hermanos no tenían necesidad de quedarse con una parte, y si tenían necesidad de quedarse, hubieran llegado donde Pedro y hubieran dicho: hermanito Pedro, fíjense que nos dieron 1000 por la propiedad, nos vamos a quedar con 300 y le vamos a dar 700. ¿Qué le parece, hermano? O sea, hermano, era voluntario. Pero el punto es que quisieron engañar a Pedro, diciéndole que eso que ellos estaban entregando era todo lo que les habían pagado, hermano. Y es ahí cuando Pedro les dice: no me están mintiendo a mí, le están mintiendo al Espíritu Santo. Y usted ya sabe todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se murieron, porque con el Señor no se juega. Entonces, hermano, ahí tenemos un ejemplo de cómo funciona el don de revelación. ¿Y para quién es ese don de revelación? Para mí, diga, arreglártelo, hermano. ¿Para quién es el don de revelación? Sí, hermano, mire, el apóstol Pablo dijo que, hermano, que nosotros podemos pedir todos los dones. No se vaya a limitar, hermano. Vamos a conocer 9 dones. Allá usted se queda con uno. Y lo peor del caso es que no agarre ni uno. Entonces, hermano, si Dios lo trajo aquí, es porque lo quiere bendecir. Es porque quiere, hermano, que usted no se quede en la silla, sino que usted sea un instrumento del Señor, útil en las manos de Dios para bendecir a la iglesia. Por eso es que el Señor lo tiene en este lugar. Y por eso a mí, hermano, me preocupa ese versículo que le leí al principio, porque es algo, hermano, que el Señor me motiva para que nosotros sigamos aprendiendo de la palabra de Dios y no nos estanquemos en el conocimiento de ella, porque cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros, hermano, ¿cómo no vamos a negar si es algo, hermano, de gran bendición para nuestra vida? Entonces, otro ejemplo que hay en la palabra de Dios, hoy quizás nos vamos a quedar solo con un don que vamos a conocer. En el libro de los Hechos, siempre en el capítulo 9, habla de la conversión de Saulo. Específicamente está, hermanos, en el verso 10 y el 11 del capítulo 9, la enseñanza que le quiero mostrar. Pero para poder interpretar bien el pasaje, se lo voy a leer desde el versículo 1. Dice, hablando de la conversión de Saulo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino del evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, hablando de Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora bien, oiga el 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este Ananías no es el que se acaba de morir con Zafira. Este es un discípulo, este es otro Ananías. Entonces dice aquí, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, oiga, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Listo. Ahí estamos viendo un ejemplo más de los dones de revelación.
Aquí el Señor se le mostró, o se le, hermano, le habló a Ananías para que se fuera a buscar a este hombre sanguinario llamado Saulo de Tarso. Y en efecto, que así pasó. Este hombre le obedeció al Señor, fue a buscar a Saulo, lo encontró, oró por él, se le cayeron las escamas porque había quedado ciego Saulo, y usted conoce la historia. Gran hombre, siervo al Señor, llamado el apóstol Pablo. Entonces, vemos aquí cómo el Espíritu Santo, hermano, le reveló a Ananías el caso de Saulo. Yo espero que a usted el Señor le esté revelando, hermano, tantos casos que usted tiene que resolver como instrumento de Dios. Gloria a Dios. Entonces, esa es una muestra, hermano, de cómo funcionan los dones de revelación. Dice aquí otra referencia de la palabra de Dios en el libro de Hechos, siempre en el capítulo 10, hablando de Pedro y Cornelio. Esto está en el 10, capítulo 10, versos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres que buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Aquí el Señor le estaba mostrando, hermanos, a Pedro. Fíjense que Pedro estaba adentro de su casa y las personas estaban ya afuera, ¿verdad? Y el Señor, antes que saliera a abrir la puerta y a preguntar quién es, Dios ya le había dicho a Pedro quiénes eran esas personas. Entonces, de esta manera funciona, hermanos, o trabajan los dones de revelación. Cuando Dios tiene algo que mostrarle, hermano, se lo va a mostrar en sueños. Así es que reciban las promesas de Dios, porque, hermanos, yo sé que vamos a salir bendecidos con esta, hermanos, doctrina del Señor.